Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor. Como todas las mañanas, meditamos el Evangelio de una manera muy sencilla, bajo nuestras intenciones, aquellas que ustedes guardan en sus corazones, por el Perú, para que todos los peruanos tengamos un mejor nivel de vida, con más posibilidades de empleo y ante todo por las autoridades quienes deben trabajar, sobre todo por los más necesitados, para que se termine la mentira, la corrupción. Pedimos también por el fin de esta pandemia y pedimos por la paz en el mundo, para que cese la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué nos dice Jesús hoy día? Jesús hace unos días nos hablaba de la parábola del sembrador. 4 terrenos, 3 de los cuales son terrenos que no ayudan a la siembra, que la semilla eche raíces y crezca. Un último terreno que es favorable y que da sus frutos. Pero después de 3 rotundos fracasos consecutivos del sembrador, nos dice Jesús que siempre en la vida tendremos que trabajar, tendremos que sembrar, y si deseamos cosechar, tenemos que sacar los espinos, los cardos, la mala hierba, tenemos que abonarla, regarla, darle los cuidados que la planta necesita para que haya una buena cosecha. Jesús explica el significado de la parábola del sembrador y nos dice a nosotros que la palabra que cae, ¿no?, al borde del camino es la que escucha. Él es el que escucha la palabra, no la entiende. Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque no ha podido entenderla, no ha podido captar. Por lo tanto, es materia fácil de ser arrebatado por el mal. La palabra o la semilla cae en su corazón, pero lamentablemente se roba del corazón esa semillita porque no ha estado en lo más profundo, sino de una manera un poco más externa, donde está proclive a que se coman los pájaros esa semilla y desaparezca. La cuestión es entender lo que se recibe, que es la semilla. Lo sembrado en terreno pedregoso es la semilla que nos dice a nosotros: escuchamos la palabra, la escuchamos y enseguida la aceptamos con alegría.
pero se queda una simple emoción, en una emotividad que no trasciende y cala, porque inmediatamente cuando dejamos de escucharla, se va. ¿Por qué? Porque no tiene raíces, es inconstante. Viene una dificultad o persecución y lamentablemente la semilla sucumbe. Y es que el camino del Señor siempre va a tener dificultad. Uno no se va a hacer santo de la noche a la mañana sin que nos cueste. Es un trabajo de toda la vida. Pero en ese trabajo de toda la vida tenemos que echar raíces firmes para que cuando venga el primer problema no nos tumbe, no nos haga llorar, no nos haga ponernos tristes. Dios nos dice que siempre habrá el cómo nosotros afirmemos fielmente en Dios su palabra. Lo sembrado entre las zarzas, que es entre los espinos, es aquella palabra que llega a nuestro corazón, pero sin embargo, los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, nos hace perder el rumbo de nuestra vida. Entonces, nos dice que cuidado con los bienes que ahogan, que asfixian la caridad del corazón. Cuidado, porque es tan fácil caer en la seducción de las riquezas que inmediatamente nos olvidamos que todo lo que lo recibimos de Dios. Lo recibimos de Dios. Y que Dios siempre escucha nuestras súplicas. Y poco o mucho lo que tengamos, sobre todo si tenemos poco, es donde más nos afianzamos en la fe en Dios. Pero si tenemos mucho o demasiado, muchas veces nos hace ser simplemente personas que no se involucran con la palabra, no se involucran con la causa de Jesús. Y aquí lo que quiere Jesús es que nos involucremos con Él. Por lo tanto, mucho cuidado con las riquezas, mucho cuidado con el dinero, mucho cuidado con los afanes de la vida que pueden terminar rápidamente con lo sembrado en nuestros corazones. Por último, cae la semilla en un buen terreno, un terreno propicio, un terreno prácticamente donde siempre va a haber elementos que ayuden a la agricultura, como por ejemplo el agua, el abono y la atención propiamente del dueño o del sembrador. Es un terreno entonces bendecido, que siempre da fruto, por algo muy sencillo, porque Dios, al darnos y al valernos de los medios que son justamente los medios materiales, es justamente para valernos de ellos y servir. Pero no es para aspirar a tener más y más y más de lo que ya tenemos o poseemos. Entonces, siempre va a haber un terreno que esté dispuesto, que esté totalmente preparado para coger la semilla y dará abundante fruto. Esa es nuestra vida, abrir el corazón a Dios para tener realmente una apertura de aceptación de la palabra y que dé fruto y abundante en nosotros.
El Padre José reza todas las mañanas, llévense mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.